determinábamos el caudal de flujo o la ecuación que nos sirve para determinar el caudal que va a circular por una determinada red de flujo. Asimismo, habíamos visto la otra ecuación que correspondía para el cálculo del caudal que circula solo por un canal de agua. Las dos ecuaciones que debemos tenerlas presente siempre. Eh, Muy bien, a partir de esto, pues seguramente ya estaríamos listos para determinar estos valores. La única incógnita que uno observa en la ecuación antes definida, pues correspondía al coeficiente de conductividad hidráulica, que hay dos maneras de ver aquello, ¿verdad? O puede ser un dato directo o seguramente puede venir a partir de un ensayo de permeabilidad, ya sea carga constante o carga variable. Entonces hay que tener en cuenta que ahora pues vamos a continuar y vamos a ver todavía algún efecto o otro efecto más que todavía nos genera el agua o el movimiento del agua cuando esto se da por debajo de alguna de nuestras estructuras. En ese sentido vamos a ir definiendo la siguiente definición, pues vamos a agarrar y vamos a definir el concepto de fuerza de levante o presión ascendente. En realidad este concepto llega a tomar mucha importancia, sobre todo en obras hidráulicas, ¿verdad? En presas, ya sea de concreto, en ataguillas, en presas inclusive de tierra, etcétera. Sobre todo en ese tipo de estructuras, pues vamos a tener este tipo de problemas, incluyendo los muros de contención que en algún momento seguro ya van a ir observando. Por tanto, un primer objetivo de este concepto es saber determinar correctamente estas presiones que tienden a desestabilizar a la estructura. Por tanto, en este apartado vamos a abocarnos un poco a ver los distintos métodos que existen para determinar estas fuerzas o estas presiones desestabilizadoras. Muy bien, hecha esa introducción, pues vamos a ir a definir un poco ya el concepto mismo. ¿Qué nos dice el concepto de fuerza de levante? Pues nos indica lo siguiente. Dice, el agua que fluye por debajo de la estructura, pues va a generar o genera una presión en la superficie de contacto que tiende a levantar a la estructura. Eh, Algo que tal vez no debemos olvidar es que cualquier movimiento de agua en cualquier material, pues lo que genera es una presión, un incremento de presión de un determinado punto, y lo cual se va a ir disipando a medida que el flujo se va prolongando, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto principal. ¿Eso qué significa? Que seguramente vamos a tener una variación de presiones a lo largo de una determinada longitud de nuestra estructura. Ese efecto, pues vamos a ir definiendo ya esta superficie de contacto a la cual hacemos mención. Sin embargo, dice, en este caso, cuando ocurre este efecto, pues debemos realizar un análisis de estabilidad, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya ese criterio. De hecho, nosotros no vamos a realizar en este curso el análisis de estabilidad como tal, pero sí vamos a aprender a determinar cuál es la magnitud de esa fuerza desestabilizadora. Ese es el objetivo de este apartado. Eh, entonces, dice, la presión de poros en cualquier punto de la superficie de contacto se determina utilizando la siguiente ecuación. Obviamente ya conocemos las ecuaciones nosotros, hemos definido a lo largo de este capítulo, por ejemplo, la presión de poros se define igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. Esa ecuación, de hecho, debemos tenerla de memoria. Sin embargo, dice, si vamos a definir una superficie de contacto donde va a actuar la presión del agua, pues nosotros podemos encontrar en cualquier punto de esa superficie de contacto, pues la presión de poros.
Lo único que seguro nos variará acá o va a cambiar es la altura piezométrica. Por tanto, aquí aparece una primera incógnita a ser determinada. Esta incógnita entonces es lo primero que uno debe determinar en este tipo de problemas, obviamente utilizando la ecuación de Bernoulli que habíamos definido anteriormente. Sin embargo, acá se hace una pequeña modificación a la ecuación de Bernoulli que habíamos definido en flujo en una dirección, si bien recuerdan, pues en ese apartado no considerábamos esta pérdida de carga. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga en flujo en una dirección pues era constante entre un punto y el otro punto, porque el caudal también era constante. Ese era uno de los conceptos que habíamos definido. Sin embargo, cuando hablamos de flujo en dos direcciones, y al inicio lo habíamos indicado, pues eso se hace mucho más complicado debido a que existe una variación de las pérdidas de carga en todo el régimen de flujo, ¿verdad? ¿Por qué se debe esto? Porque la sección por donde va a circular el agua ya no es constante, ya no es tan controlada como el flujo en la dirección, y por otro lado el gradiente hidráulico también va cambiando en todo momento. Entonces, debido a ese criterio es que se introduce en realidad esta pérdida de carga. Se supone que va a ser variable para distintos puntos, ¿verdad? Ya no va a ser constante. Por tanto, introducimos esta variable en la ecuación de Bernoulli que habíamos definido. Por tanto, si ahora revisamos esta ecuación, dice pues, la altura piezométrica que se va determinar o corresponde a cualquier punto en la superficie de contacto, pues va a ser igual a la altura de carga total. Anótense bien estas definiciones, ya, de hecho ya deberíamos manejarlo muy bien porque son conceptos que hemos definido al inicio del capítulo, ¿verdad? H es la altura de carga total, ¿verdad? Además que corresponde al borde de entrada o a la dirección del borde de entrada. Eso sí hay que tenerlo claro. Menos, dice, la altura potencial del punto, ¿verdad? Ya sabemos que la altura potencial es la distancia medida desde un punto de referencia al punto donde queremos determinar la presión. Menos la pérdida de carga que le corresponde a dicho punto. Entonces, si uno despeja de acá la altura de carga total, pues va a ser igual a la suma de estos tres componentes nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa es la única consideración que se debe tener al momento de determinar esta altura piezométrica. Muy bien, entonces, si uno revisa la ecuación presentada, pues va a poder llegar a la siguiente conclusión, que la altura H, en realidad, es una altura que conocemos de la configuración de nuestra estructura, por tanto es un dato que seguramente va a ser fácil de medir, ¿verdad? Por otro lado, la altura potencial que le corresponde al punto, hecho la aclaración del concepto de esta altura, pues también resultaría ser muy fácil para determinar esta altura. Lo único que ahora y lo voy a colocar de otro color, pues acá viene nuestra principal incógnita, ¿verdad? Si revisamos la ecuación anterior, es una ecuación que ya conocíamos acá, una ecuación de la presión de poros. Sin embargo, acá la variable altura piezométrica podemos definirlo de esta manera, y acá estamos nuevamente encontrándonos con una incógnita principal. Por tanto, el principal inconveniente para determinar esto es conocer inicialmente la pérdida de carga que se va a producir en cada punto. Muy bien, debo indicar en este punto que para determinar esta pérdida de carga en cualquier punto por debajo de la superficie de contacto de las estructuras, pues existen distintos métodos propuestos. Voy a yo invitarles a que vayan y revisen su texto, y seguramente se van a encontrar con varios métodos que se están proponiendo ahí. Sin embargo, por el tiempo que nos queda a nosotros vamos a revisar simplemente dos métodos el día de hoy,
para determinar este valor, ¿ya? Y son los métodos que tal vez son los métodos más principales o los más utilizados, ¿ya? Los que vamos a revisar son los métodos bien prácticos para determinar este valor. Hecho la aclaración, pues vamos a avanzar y vamos a indicar lo que acabamos de decir. ¿Qué nos dice? Para determinar la pérdida de carga del H sub I, que corresponde a cualquier punto, pues existen varios o distintos métodos. Entre el primero que vamos a nosotros revisar corresponde al método de redes de flujo. Obviamente el método que estábamos revisando anteriormente. Si bien hay que hacer la diferencia, hasta la anterior clase, pues el método de redes de flujo solo lo hemos utilizado para determinar el caudal que circula. Ahora vamos a utilizar ese mismo método de redes de flujo, o nuestra misma red de flujo, para estimar las pérdidas de carga que se producen en diferentes puntos en la superficie de contacto, los cuales van a ser utilizados para determinar la presión de poros que se genera en esos puntos. Ya. ¿Qué nos dice entonces ahora el método de redes de flujo? ¿Qué es lo que nos propone este método? Este método nos propone la siguiente ecuación. Nos dice, la pérdida de carga en cualquier punto que se encuentre en la superficie de contacto va a ser igual a la pérdida de carga total que se produzca en el sistema, y esto dividido entre el número de caídas equipotenciales N sub D y multiplicado, dice, por un factor que es N sub D sub I. ¿Qué es este factor N sub D sub I? Dice, este factor es la ubicación del punto, o sea, del punto donde yo quiera determinar la pérdida, según la posición de las líneas equipotenciales. Entonces acá seguro que deberíamos realizar una pequeña aclaración antes de continuar. A veces este punto es confundido. Entonces voy a dibujar muy rápidamente tal vez una superficie de contacto muy rápida que va a corresponder a una presa de tierra, de hormigón en este caso, y vamos a suponer que teníamos esta configuración. ¿Ya? Entonces, donde la superficie se encuentra ahí y la parte seguramente por este otro lado en el límite inferior. Hemos indicado, pues hemos dicho que lo primero que hacemos es dibujar nuestras líneas de flujo. La voy a hacer un poco rápido, pero la idea es que entendamos este concepto. ¿Ya? Entonces voy a tener aproximadamente estas líneas de flujo, y habíamos dicho, pues ahora debemos empezar a dibujar, voy a hacer con líneas punteadas. Déjenme un ratito, vamos a borrar esto para que se entienda de mejor manera. A ver, ahora sí, vamos a dibujar. Estoy haciendo otra cosa. Entonces ahí vamos a ir dibujando nuestras líneas equipotenciales. Muy bien. Para el ejemplo y para entender este concepto, pues seguramente va a ser suficiente este esquema que acabo de dibujar, suponiendo que por acá se encuentra adicionalmente nuestra altura de carga. Bien, cuando hablamos de la posición respecto a las líneas equipotenciales, pues nos referimos obviamente a esta ubicación de estas líneas equipotenciales. Por tanto, estas líneas equipotenciales deben ser enumeradas adecuadamente. Por lo tanto, vamos a decir que esta frontera permeable pues va a corresponder a una primera línea equipotencial, que la vamos a enumerar empezando del 0. Ese va a ser el 0, acá tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3,
Acá tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos el 6, 7, 8, 9 y pues 10 para este ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos enumerarla en ese sentido, siempre empezando por el número 0 acá y avanzando en ese sentido hasta llegar a la última frontera permeable que correspondía acá. Vamos a suponer que el nivel del agua también se encuentra en este punto, en la salida. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, la presión de poros ahora, y voy a colocarle de otro color, y vamos por acá. Si quiero determinar la presión de poros, por ejemplo, acá, en ese punto, ¿cómo determino este valor de la posición de n sub d sub i para este punto? Entonces, lo único que debo observar es la enumeración de mis líneas equipotenciales. Por ejemplo, para este caso digo 5, y acá se encuentra la línea equipotencial 6, y supongo que está en el centro de entre ambas líneas este punto. Por tanto, n sub d sub i para este caso llegaría a ser igual a 5.5. A eso se refiere con la ubicación según las líneas equipotenciales. Por otro lado, si yo quiero determinar, por ejemplo, por acá la presión de poros en esta superficie, pues en este caso se encontraría justo sobre la línea equipotencial número 8, por tanto, este valor para este punto sería igual a 8. Entendiendo además que para este caso que la superficie de contacto es toda esta superficie que va a estar expuesta acá a la presión del terreno. ¿Ya? Entonces, primero debemos hacer esa aclaración. Una vez que hemos realizado esta aclaración, seguro que ahora va a ser fácil determinar, por ejemplo, el valor del número de caídas equipotenciales. ¿Cuántas son? Tenemos 10, ¿verdad? Acá tenemos una caída, 2 caídas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caídas equipotenciales. Por tanto, este ya resulta un dato de la gráfica misma, de la red de flujo. La pérdida de carga total del sistema pues también es conocido, sabemos que va a ser la diferencia de alturas de niveles de agua, como estamos observando por acá, por tanto ese valor de delta H mayúscula pues va a corresponder a esta diferencia que estamos anotando. Con esos datos pues noten que ya va a ser fácil ahora determinar la pérdida de carga que le corresponde a cualquier punto, que era el principal o la principal incógnita en este caso. Bien, voy a darles un minuto para ver si hay algunas consultas hasta este punto. Sí, lo escucho. Estoy escuchándoles. Si hay alguna consulta. Bien, si no hay consultas, entonces vamos a continuar a partir de este punto. Vamos a borrar esto entonces. Bien, vamos a recordar ahora
Vamos a suponer que esta corresponde en realidad a mi superficie de contacto, toda esta línea que estoy mostrando o pintando acá, la que acabamos de ver hace un momento. Entonces, debido a esto, vamos a suponer que identificamos inicialmente unos puntos donde vamos a determinar la presión de poros en la superficie de contacto. Vamos a suponer que este es el punto A. Vamos a establecer un punto B, un punto C y un punto D donde vamos a controlar seguramente las presiones de poros. Hemos dicho que la presión de poros va a ser variable, seguramente en el punto A va a ser muy distinto al del punto B y así sucesivamente. Entonces definimos inicialmente estos 4 puntos como puntos de control para verificar la presión de poros en estos puntos. Es recomendable que tengamos al menos 4 puntos siempre para tener una estimación aceptable de la presión que se va a generar por debajo de la superficie de contacto. Si esta es la superficie de contacto, pues vamos a tener seguramente un diagrama de presiones de este estilo, ¿verdad? De donde va a ir de mucho más, de un valor más grande a un valor mucho más pequeño. En este caso, una vez definido ahora los puntos A, B, C y D, pues vamos a buscar en realidad la determinación de la presión de poros en el punto A. Lo mismo vamos a hacer para el punto B, el punto C y el punto D. Entonces, objetivos es encontrar la magnitud de estas presiones de poros en cada uno de estos puntos. Ya la ecuación la hemos anotado anteriormente, pues ya conocemos la pérdida de carga que hemos visto cómo se determina, pues seguramente ahora será fácil de determinar la altura piezométrica con la anterior ecuación y finalmente la presión de poros en cada uno de los puntos. Este procedimiento debe ser realizado para cada punto individual. Bien, entonces, ¿para qué encontramos esta magnitud de la presión de poros? Obviamente para encontrar esta distribución de presiones que va a actuar por debajo de nuestra estructura. Entonces, a partir de estas presiones de poros, pues yo voy a ir definiendo algunas fuerzas resultantes en cada segmento acá, como la fuerza 1, por ejemplo, que va a corresponder a esta área de acá. Lo mismo voy a tener unas resultantes seguramente por acá para este segmento y otra resultante para este tercer tramo. Por tanto, la fuerza total seguramente que actúa, una resultante total que actuará por debajo de la estructura va a ser simplemente igual a la sumatoria de F1, F2 en este caso y F3. Esa será la resultante total, por tanto la vamos a llamar como fuerza vertical, pues va a ser igual entonces a la suma de estos 3 componentes que estamos indicando acá. Muy bien, una vez que hemos determinado la presión de poros, entonces el siguiente paso pues corresponde en determinar estas fuerzas de acá. Una vez conocidas estas fuerzas, pues hago la sumatoria de las 3 y tenemos la fuerza vertical o la fuerza de levante, que así se llama, o la presión ascendente, no sé, como el término que mejor manejemos, pues vamos a tener ese resultado que es el objetivo de lo que estamos observando. Bien, entonces ahora, ¿cómo determinamos estas fuerzas ahora? Pues debemos recordar el concepto de qué es una presión de poros. Obviamente, la definición de presión, entonces, vamos a tener la siguiente ecuación, ¿verdad? Una presión, en este caso la presión del agua, es igual a una fuerza vertical dividido entre el área donde se está produciendo esta presión, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación inicial que nosotros tenemos. Seguramente que esto la podemos desglosar, despejar la fuerza, en este caso vertical, el área lo vamos a tener a multiplicar a este otro lado y vamos a tener finalmente una ecuación ya desglosada de este tipo. También entendiendo que
En este caso, las áreas donde se están produciendo estos segmentos son del tipo trapezoidal, por tanto, podemos ubicar esas presiones de este tipo. Acá aparecen las distancias L1 multiplicado por 1, la cual hace referencia en realidad a esta distancia de acá. L1 correspondería seguramente a esta distancia y L2 va a ser igual a esta otra distancia y L3 tendremos acá la tercera distancia. Generalmente y en la práctica es común que estas tres distancias sean iguales, o sea que tratamos de distribuir los puntos A, B, C y D en distancias iguales, ya de manera equitativa. Por tanto, a veces estos son siempre iguales y además se recomienda que sean iguales. Por tanto, dice la fuerza resultante 1 va a ser igual al promedio, en este caso, de las dos presiones de poros de A y B. Perdón, acá hay un error. En realidad esto no debería de ser negativo, sino que más bien positivo. Con el promedio, pues si el promedio la multiplicamos por esta longitud y suponemos nuevamente una longitud unitaria en el otro, en el sentido perpendicular al plano que estamos observando, pues entonces la ecuación quedaría de esta manera. Y esta ecuación se repite tanto para la fuerza F2 y la fuerza F3, con la única diferencia que seguro vamos a hacer variar las presiones de poros acá, B, C y C y D, respectivamente, ¿verdad? Entonces, si las longitudes son iguales, pues no deberíamos tener ningún inconveniente para determinar estos tres valores. Finalmente, una vez determinados estos tres valores, pues ahora sí pasamos a hacer la sumatoria, la cual va a ser el resultado final de este procedimiento. Entonces, de esa manera encontramos nuestra fuerza de levante o nuestra fuerza vertical que actúa en toda la superficie de contacto, recordando que esto corresponde a la superficie de nuestra presa, como hemos observado hace un momento, ¿verdad? Si haría la gráfica sobre esto, a ver, que lo voy a hacer, pues nuestra presa quedaría de este tipo, seguramente se estuviera de esa manera. Pues la superficie de contacto es toda la base que entra en contacto con el terreno, ya que está acá. Bien, entonces con esto habríamos concluido el primer método propuesto, el método de redes de flujo, como estamos observando acá. Nuevamente voy a darles un minuto para ver si hay alguna consulta o aclaración que se requiera realizar en este punto. Inge, no entendí esa parte del 1, ¿de dónde sale? Ya, te refieres a este valor, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Este en realidad debería de ser, en realidad todo esto es el área. Si recurrimos a nuestra ecuación que estamos observando acá arriba, ¿verdad? La presión de poros pues va a ser el promedio, en este caso esto correspondería a nuestra presión de poros. Si la llevamos esta multiplicada al otro lado es el área, por donde circula, en este caso, seguramente el agua. En este caso el agua va a circular por donde. Si esta es nuestra presa, como estamos observando por acá, pues el agua va a circular por todo este plano, ¿verdad? A partir de este plano. Y ese plano pues va a ser definida seguramente, perdón, no estoy hablando de la circulación del agua, sino de la presión. Esta fuerza, ¿dónde está actuando? Está actuando en esta longitud, ¿verdad? La fuerza 1 está actuando en esta longitud, pero seguramente para que sea área en el otro sentido, debería de ir seguramente hasta una determinada longitud. Al inicio habíamos dicho, esa longitud siempre vamos a considerar una longitud unitaria, por tanto es una longitud perpendicular a este plano que estamos observando. ¿Ya? Entonces, este es un valor que adoptamos en realidad. Se hace el análisis siempre para una longitud unitaria en esa dirección. Por eso es que anotamos directamente el valor de 1. Podía haber anotado yo una longitud, no sé, longitud 1 en la dirección Y, por ejemplo. Pero
Ya sabemos que S es igual a 1, por tanto, asumimos directamente como W. Espero que con eso se haya aclarado. Gracias, sí, sí, entendí. Muy bien. Si hay alguna otra consulta. Inge, el área total que se debe analizar para la presión de poros se toma toda el área trapezoidal desde A hasta D, ¿verdad? Correcto, en realidad. Sí, en todo este sector. Ahí va a estar actuando esta fuerza, pero esta primera fuerza resultante, ¿verdad? Si estaría considerando esta, esta distribución de presiones de acá, pues simplemente sería esta otra dirección, ¿verdad? Entonces, por eso es que anotamos de esa manera. Gracias. Bien, si no hay más consultas y aclaraciones, entonces pues vamos a pasar al siguiente método. Para eso nos vamos a la siguiente gráfica. Nos vamos a ir al método que nos propone este autor, el método de Line, en realidad. Line es otro, o en realidad un autor que ha estudiado igual este efecto de las para determinar las pérdidas o la variación de las pérdidas de carga que se producen a través de en la superficie de contacto. Sin embargo, este autor propone una nueva metodología muy diferente a las redes de flujo, pero que al parecer también nos dan unos resultados muy aceptables. ¿Ya? Entonces vamos a revisar este método, que es un método también práctico, y vamos a indicar lo siguiente. ¿Qué nos dice? Este autor propone un método práctico para determinar el diagrama de presiones que actúan en la superficie de contacto en función a la geometría de la estructura. Entonces, nuevamente, el objetivo principal es encontrar ese diagrama de presiones, ¿verdad? Si nosotros encontramos ya el diagrama de presiones, pues seguro, pues vamos a utilizar las mismas ecuaciones que hemos visto anteriormente para determinar la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y así encontrar la resultante final eh, la fuerza de levante que actúa por debajo, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal es acá encontrar esa variación del diagrama de presiones. ¿Cómo la encontramos ese diagrama de presiones? Pues encontrando nuevamente las presiones de poros en distintos puntos. ¿Ya? Entonces, el objetivo es el mismo que el que hemos descrito anteriormente. Sin embargo, dice, ¿qué propone este autor para encontrar estas pérdidas de carga? Pues dice, nos propone una ecuación de pérdida de carga que es igual, dice, a una longitud L sub I dividido entre L' multiplicado por la pérdida total de carga que se produce en todo el régimen de flujo que vayamos a estudiar. Acá debemos hacer alguna aclaración tal vez de qué es L sub I, ¿verdad? Entonces acá estamos observando que L sub I había sido la longitud del punto de contacto. Vamos a hacer esta aclaración más adelante, de momento la voy a simplemente remarcar para entender de manera visual y gráfica estos conceptos o estas definiciones que nos propone este autor. Por otro lado, dice la longitud L', pues va a ser la longitud total de contacto. Eso significa cuál es esa longitud donde entra en contacto el flujo de agua con nuestra estructura. Ya lo vamos a describir también un poquito más adelante. Finalmente, sabemos, perdón, esto en realidad es la pérdida de carga, pues este valor, que es igual a la pérdida de carga total. Ya lo conocemos este valor, sabemos que es la diferencia de los niveles de agua en el borde de entrada y el borde de salida,
¿verdad? Entonces es un valor fácil de determinar. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta algunas consideraciones que realiza el autor para obtener sobre todo estos dos valores de acá, estas dos longitudes, la longitud del punto de contacto y la longitud total de contacto eléctrico. Para aquello, pues el autor dice, se debe considerar lo siguiente. Dice, el autor considera como superficie de contacto a la primera línea de flujo. Un punto que salta ahora y como una definición que debemos tener presente, ¿verdad? Entonces dice, ajá, la superficie de contacto en este caso, para este método, pues va a corresponder a la primera línea de flujo que nosotros observemos en nuestra estructura. Primer punto, una consideración. Entonces dice, ahora se recomienda pues que se ubique correctamente los puntos que permitan identificar las distancias horizontales y distancias verticales en la estructura. En este caso nos están recomendando lo que debemos observar en la estructura. Por tanto, va a decir, seguramente llegamos a la conclusión de que la primera o la forma de la primera línea de flujo va a depender de la forma de la estructura que estemos estudiando nuevamente y se va a acomodar aquello. Recordando nuevamente que el objetivo principal de esto es encontrar la pérdida de carga a través de estos puntos. Mismo criterio y concepto que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces estamos apuntando a este mismo objetivo. Bien, una vez que hemos hecho esta aclaración de acá, donde dice que hay que identificar claramente algunas longitudes horizontales y algunas longitudes verticales, pues entonces vamos a ver el siguiente gráfico. En esta imagen de acá que observamos, pues ya se ha identificado claramente la superficie de contacto o la primera línea de flujo. A ver, vamos a simplemente repasar para que esto quede claro. Ya en este ejemplo que estamos observando, pues dice cuál llegaría a ser nuestra primera línea de flujo. Pues la frontera impermeable que corresponde a la presa de hormigón, que inicia en el punto 1, ¿verdad? Y llega seguramente hasta el punto 2, luego da una vuelta en realidad por el elemento, en este caso también es material impermeable, retorna hasta el punto 3, van a disculpar, la línea no está muy recta, pero simplemente estoy tratando de que entendamos este concepto. Y posteriormente vamos desde 3 hasta el punto C, vamos luego hasta el punto 4 y finalmente hasta el punto 5. Entonces noten que tenemos acá distintos puntos. Para este ejemplo hemos marcado un punto intermedio simplemente, un punto C. Podía haber marcado igual que el anterior ejemplo, otro punto por acá, otro punto por acá. Sin embargo, eso ya seguramente lo vamos a realizar ya en la práctica misma, ¿verdad? Para entender, solamente incorporamos un punto central por acá. En este caso, dice, ahora debo identificar cuáles son las longitudes verticales. Inicialmente he identificado la superficie de contacto, por tanto, para este método la superficie de contacto va a empezar en 1 y concluye en 5. Toda esa línea es conocida como la superficie de contacto. Recuerden que en el método de redes de flujo la superficie de contacto estaba definida por el punto 3 y el punto 4, ¿verdad? Entonces hay mucha diferencia. Cuidado, no hay que confundir aquello. Otra cosa que necesitamos observar acá es estas longitudes. ¿Cuántas longitudes verticales observamos acá? Entre 1 y 2 hay una longitud vertical. Entre 2 y 3 hay otra longitud vertical. Y entre 4 y 5 hay otra longitud vertical. A eso se refiere con la identificación de las longitudes horizontales y verticales. Y las horizontales, pues tenemos simplemente entre 3 y C y 4. Dos longitudes, en este caso horizontales. ¿Ya? Entonces, ahí está la aclaración de estos conceptos de longitud vertical y longitud horizontal en la superficie de contacto.
¿Se ha entendido este punto o no está muy claro? Bien, entonces, como se dice, el silencio otorga, por tanto entiendo que todo está clarísimo. Entonces ya vamos a continuar. Entonces. Bien, hecha la aclaración, todavía vamos a revisar alguna consideración más que nos dice o indica este autor. ¿Qué es lo que nos dice? Finalmente, después de lo descrito, pues dice, se concluye que o concluye más bien este autor, concluye en su método, dice, con la siguiente definición. Dice, una partícula de agua circula con mucha más facilidad de manera horizontalmente que verticalmente, de tal manera que debe cumplirse la siguiente condición. Por tanto, dice, la longitud total L', pues va a ser igual a la sumatoria de las longitudes verticales, ¿verdad? Sumado más 1/3 de la sumatoria de las longitudes horizontales. Por este concepto, este 1/3 en realidad se introduce debido a este concepto que se tiene, que las partículas del agua se mueven rápidamente en esta dirección y no tan rápido en esta dirección vertical. Sabemos que una partícula de agua va a circular a través de esta línea en ese sentido, ¿verdad? Entonces ese es el concepto que introduce este autor, por tanto acá nos propone esta ecuación. Por tanto, a la sumatoria de las longitudes verticales, pues no se le introduce ningún factor adicional como el 1/3 para este caso. Entonces estamos observando que L' entonces había sido o se va a determinar utilizando esta ecuación. ¿Qué es lo que nos faltaba encontrar? Seguramente el valor de L sub i, ¿verdad? Que significa, habíamos dicho, la posición en realidad del punto sobre la línea o la superficie de contacto. Vamos a suponer, y para esto vamos a hacer el ejemplo, de que tenemos que determinar, voy a ir con otro color por acá, la longitud L sub C para el punto C, ¿ya? Y para aquello me voy a dar algunos datos adicionales. En este mismo ejemplo voy a suponer que este tiene una longitud, por ejemplo, de 40 metros, ¿ya? Voy a suponer que tiene una longitud de 40 metros esta presa. También vamos a suponer que esta taguilla tiene una longitud, en este caso, de 10 metros en esta dirección, y en este punto va a tener simplemente 9 metros. Por tanto, va a haber una diferencia de 1 metro entre 1 y 3, como estamos observando, ¿ya? Y, bueno, acá el 1 metro mismo que hemos indicado, ¿verdad? Ahora bien, para completar y entender este concepto mismo, vamos a determinar, por ejemplo, la longitud L sub i para el punto C. Ya, entonces para el punto C, en este caso vamos a decir la longitud para este punto va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo determinamos esta posición de L para el punto C? Pues utilizando este criterio que acabamos de remarcar. Dice que debo encontrar yo todas las longitudes utilizando este criterio. Por tanto, voy a decir, ¿cuántas longitudes verticales tenemos acá antes de llegar al punto C? Pues tenemos de 1 a 2 y de 2 a 3. Por tanto, debo hacer esa sumatoria acá y voy a decir cuánto es eso. Eso es igual a 10 más 9. Esas son todas las longitudes verticales que observamos antes de llegar al punto C. Ahora, dice, a esto debo sumarle seguramente la longitud horizontal,
que llega hasta el punto C. En este caso voy a decir, pero para aquello debo introducir el 1/3, como me dice la referencia acá, y este 1/3 debo multiplicarlo por todas las longitudes que podrían haber horizontales. En este caso hay una sola longitud horizontal que es igual a, voy a suponer que está en el centro de la presa, pues entonces va a ser igual a 20. Muy bien, con esta simple aplicación entonces determinamos la longitud en el punto C directamente, ¿verdad? Entonces esa es la manera de determinar, por ejemplo, la longitud para cada punto. Este valor seguro que va a ser constante para cualquier régimen de flujo. L sub prima, pues lo único que tendríamos que hacer es calcular todas las longitudes verticales y todas las horizontales y obtener L'. Para nuestro ejemplo, nuevamente voy a decir, entonces L', la longitud total de la superficie de contacto, va a ser igual a la sumatoria de todas las verticales, teniendo en este caso 10 más 9 más 1, acá, que era esta tercera entre 4 y 5, y a esto debo sumarle 1/3 de la longitud horizontal. En este caso, ¿cuántas longitudes horizontales tenemos? Son 2, pero voy a poner directamente los 40. Entonces, de esa manera ya tenemos, por ejemplo, la longitud del punto C y la longitud total de la superficie de contacto. Si tuviéramos conocido la pérdida de carga de acá, que voy a suponer es igual a, no sé, vamos a poner que sea igual a 12, entonces puedo determinar la pérdida de carga para el punto C utilizando la ecuación que hemos planteado. Entonces vamos a decir, la pérdida de carga para el punto C va a ser igual a la longitud L sub C, que estamos acá definiendo, L sub C, dividido entre L', que ya cumple con esta ecuación, y esto multiplicado por 12, en este caso, que es igual a la pérdida de carga total del sistema. Noten que resulta sumamente práctico el calcular mediante este método también, ¿verdad? Entonces, de esta manera pueden ustedes realizar el cálculo de estos valores y colocar y determinar este valor para el punto C. Y así pueden realizarlo igual para el punto 3, pueden realizar para el punto 4 o puntos intermedios por acá, etc. Eso ya es, va a depender de cómo quiero yo analizar la presión. Noten que acá debo conformar seguramente para determinar la fuerza resultante, nuevamente para tener la fuerza resultante vertical, yo debo seguro configurar mi distribución de presiones de esta manera. Voy a colocar por acá, voy a decir que viene de este punto, por tanto necesitaré la presión de poros en este punto, para el punto 3, la presión de poros para este punto, y no sé si dividiré de igual manera como lo hemos recomendado anteriormente y encontrar otros 2 puntos de presión de poros acá, y nuevamente aplicar el método que hemos observado anteriormente. Entonces, con eso, pues ya quedaría revisado los 2 métodos que teníamos programado realizar el día de hoy. Voy a darles algunos minutos si hay alguna duda del uso de este método del año. Muy bien, jóvenes, entonces no hay preguntas, ¿verdad? Si no hay más consultas, pues entonces vamos a concluir el capítulo, en este caso, el capítulo 3 de nuestro contenido, y estaríamos ya listos para la evaluación del primer parcial, que va a ser el día de mañana, ya os he dicho, a las 8 de la mañana.